Hola y bienvenidos a Laberinto de Papel, el podcast de Sataka dedicado a la literatura fantástica y de terror y que hacemos en colaboración con Minotauro. Hoy vamos a hablar, pues como en cada programa, hablamos de un autor o autora que nos gusta especialmente y del que hay muchas cosas que decir. En este caso tenemos a alguien que, bueno, pues podríamos calificar sin demasiado miedo a equivocarnos como uno de los autores de literatura de género más influyentes y más importantes del siglo pasado y cuya influencia pues se extiende hasta ahora mismo, cuando se siguen estrenando películas y se siguen reeditando su obra. Para hablar de él tenemos con nosotros a una auténtica experta en Lovecraft, que es el autor al que le vamos a dedicar este programa. Se trata de Begoña Pérez Ruiz. Hola, Begoña. Hola. Begoña nació en 1972 y es la creadora del mítico fanzine Los Diletantes de Lovecraft, que yo leía cuando nada más llegar yo a Madrid desde Murcia hace ya 20 y tantos años. Leía Los Diletantes de Lovecraft, que cumplió, pues eso, hace no mucho. Hace 2 años. Hace 2 años cumplió 20 años, ¿no? Sí. Y también editaste Cartas de Deísmo. Sí. Uh-huh. Es fundadora de la Asociación Cultural Heroic y trabajas como librera y lectora profesional, que sí. Me parece alucinante. Y aparte me da el tiempo para escribir ciencia ficción. Sí, ¿no? Escribo un poco de terror, pero sobre todo soy escritora de ciencia ficción. ¿Qué has publicado? Pues he publicado 4 libros, el último, El tercer intento, con la editorial El Transbordador, que además una de las novelas que incluye, porque incluye 2 novelas breves, se llevó el segundo premio Alberto Magno el año pasado y estoy muy contenta con ello, claro. Y supongo que muy influida por Lovecraft. No tanto como debería estarlo, para serte sincera. Es verdad que en mi primera etapa más de jovencita sí que hacía muchas imitaciones a la hora de escribir con un estilo muy lovecraftiano y demás. Pero esto es lo de siempre. Tú empiezas influenciada por tus autores favoritos y terminas encontrando tu propia voz. Uh-huh. Y poco a poco me fui yendo más hacia el lado de la ciencia ficción y terminé influenciada por muchas otras voces y ahora creo haber encontrado mi propia voz, dentro de que sigo metiendo referencias lovecraftianas siempre que me apetecen o de otros autores a los que también adoro. Muy bien, pues como siempre para empezar y romper un poco el hielo vamos a empezar con preguntas íntimas o más bien tu relación personal con Lovecraft. ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo primero que recuerdas de leer de conocer al autor? A ver, la primera vez que yo leía Lovecraft, pues han pasado, no voy a decir exactamente cuántos años, que vais a empezar a calcular lo vieja que soy, pero han pasado más de 20, 25 años, ¿vale? Yo por aquel entonces era una ávida lectora de literatura de terror, sobre todo, y llegó hasta mis manos un libro editado por Alianza que era Dagón y otros cuentos macabros. Empecé a leerlo y hubo relatos, en realidad todos me fascinaron, pero hubo varios, como La ciudad sin nombre y como el propio Dagón, que me dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto a lo que me enfrento? Yo venía de un terror muy clásico, muy sobrenatural, venía de autores como Poe, como Serial Fanu, como M.R. James, que también me encantaban, como Edith Wharton y sus cuentos de fantasmas, y de pronto me encuentro con eso. Y entonces, claro, dije, necesito más. Necesito más, hasta que me leí todos los libros que Alianza tenía en ese momento publicados. Luego fui a Edad, que tenía unas antologías de los libros, los relatos que él hacía en colaboración con otros autores de amigos del círculo de Lovecraft. Luego fui a biografías, luego fui, hasta que decidí en un momento dado que era necesario hacer un homenaje a ese señor y creé, porque tenía tiempo además yo, y creé un club que se llamaba Los Diletantes de Lovecraft, que los diletantes era una palabra muy usada por Lovecraft, que a él le encantaba considerarse un diletante de la vida, aunque el pobre, por desgracia, no tenía la base económica para serlo, pero a él le gustaba considerarse, y creé Los Diletantes de Lovecraft como club. Por aquel entonces no existía internet, ni había forma casi de comunicarse con la gente de una manera ágil y rápida, pero nos comunicábamos las diferentes personas, en realidad eran todos hombres menos yo, que era mujer, no hay que decirlo, pero unos hombres encantadores, eso sí. Las diferentes personas que integrábamos el club, pues nos carteábamos, pues había gente de toda España y nos carteábamos. Y en un momento dado yo decidí
ya había hecho un fanzine, Lovecraft Dossier, yo sola, sobre la figura de Lovecraft, y decidí hacer un fanzine vinculado al club que había creado. Al club que, por supuesto, yo, como había sido la idea, cogí, hice un Napoleón, me coroné como la directora. Ninguno de esos hombres encantadores que me seguían y que eran miembros del club me dijeron nada, y yo tiré para adelante. Decidimos hacer el fanzine. Los primeros números, sobre todo, me ayudó Rafael Pina Martínez, que es un amigo. Luego, cuando él se fue a la Mili, que por aquel entonces existía la Mili, señores, pues ya cogí yo la edición total y absoluta de los fanzines, con ayuda de otros miembros del club, y seguimos adelante sacando la que ahora es un fanzine de culto realmente, porque yo lo miro en internet y piden unas cifras astronómicas por algunos de sus números. Y bueno, ya digamos que después vino Cartas sobre Innsmouth, que era más enfocado a relatos horrorosos que escribía yo, y otros amigos los escribían mejores, pero bueno, en tono terror cósmico, en tono imitación a Lovecraft, y ahí publicábamos pues nuestras pequeñas cosillas, nuestros pequeños experimentos como autores aficionados. Y luego ya pues me casé, tuve 2 hijos y tuve menos tiempo para todo esto, hasta que he recuperado mi tiempo hace 5 años y he vuelto un poco pues al mundo de la Asociación Cultural Heroi, a seguir escribiendo mis cosas, lo que pasa que más enfocada a la ciencia ficción, como te decía al principio. Muy bien, estos son los orígenes de Begoña con Lovecraft. Particularmente, mi primer acercamiento a Lovecraft fue a través de que la conocerás sin duda, la antología Mitos de Chulu, que publicó Alianza, y que es especialmente buena porque tiene una introducción y una selección de Rafael Llopis que es extraordinaria, porque te pone como en antecedentes de todo lo que influyó a Lovecraft y también todo el impacto que tuvo. Y de hecho los relatos que tiene no son solo de Lovecraft, sino que hay antecedentes, hay de Lord Dunsany, de Machen, y luego se va a los que le siguieron, Deathless Block y contemporáneos. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Lovecraft, para quien no lo conozca, que me extrañaría mucho que hubiera alguien escuchando un podcast sobre literatura fantástica que no conozca a Lovecraft, pero bueno, Lovecraft nació en 1890, murió muy joven en 1937. Y es el creador de lo que con el tiempo, ahora hablaremos de eso, se ha ido conociendo como los mitos de Chulu o el ciclo del horror cósmico de Lovecraft. Es el creador, digamos, de esta forma de ver esta mezcla de ciencia ficción y de terror, y que él consideraba como una especie de terror materialista, ¿no? Sí. Y que, vamos a hablar un poco de ello. Creo que es interesante que hablemos un poco del propio Lovecraft, porque su vida personal impacta mucho en su enfoque literario, ¿no? Claro. A ver, hay que tener en cuenta que Lovecraft nace en un momento de la historia muy importante en cuanto a una serie de cambios, de crisis existencial que sufre el hombre, de nuevos planteamientos. Estamos en 1890 y él avanza hacia el siglo XX, que es cuando están avanzando también a su vez todo lo que son la ciencia, la tecnología, la revolución industrial ya está totalmente implantada. El hombre ya no puede simplemente explicar la naturaleza con elementos sobrenaturales, ya es imposible. Aparecen disciplinas para quedarse, como es la psicología, aparecen filosofías materialistas que nos enseñan a pensar que el hombre ya no es el centro del universo, se pierde totalmente la concepción antropocéntrica del hombre. Solo hay, para ver esa esencia que recoge Lovecraft como ser humano que está sufriendo todos esos cambios en su mentalidad y en su psicología y en su forma de enfrentarse al mundo, de sentirse tan pequeño frente al universo caótico y enorme que nos envuelve. Hay que ir a una de sus frases, tiene varias frases que lo reproducen a la perfección, pero una de sus frases es que el hombre es un ser que es incapaz de enfrentarse a lo desconocido, es incapaz de vencer a lo desconocido. Y ese desconocido
es a lo que Lovecraft nos va a llevar a todos nosotros si aceptamos ese viaje de vamos de tu mano, cuéntanos lo que quieras, porque además ese desconocido, lo curioso que tiene Lovecraft es que impacta directamente con el inconsciente colectivo nuestro, porque nos retrolleva a los miedos más ancestrales, más atávicos. Él mismo también decía que el horror, el terror, es la emoción más antigua que puede experimentar el hombre. Entonces yo creo que eso es esencial en la literatura de Lovecraft, el darse cuenta uno de cómo contacta contigo, con tu inconsciente colectivo, porque está ahí todo, está el miedo ancestral y está esa crisis existencial que se produce a primeros del siglo XX con todos esos avances de la ciencia, de la tecnología y a su vez con todos esos horrores que traen conflictos internacionales como pueda ser la Primera Guerra Mundial. Lovecraft no llegó a asistir a la Segunda. Si hubiera asistido a la Segunda, yo no sé qué chulú nos hubiera sacado de la chistera, porque ya bastantes horrores tenía. Luego también hay que tener en cuenta, aparte de esto que es más propiamente, digamos, del choque histórico que sufre Lovecraft en la propia educación familiar que tenía Lovecraft. Lovecraft era un niño que nació, digamos, con una naturaleza un poco enfermiza, muy dado a ponerse malo, no soportaba el frío, tenía que estar siempre en ambientes de calor para sentirse pleno. Y bueno, su madre... Si me permites, sí. Supongo que si hay alguien que conozca a Lovecraft, está escuchando todo esto, le vendrán a la mente sin duda distintos cuentos de Lovecraft que reflejan estos miedos, sí, estas dolencias. Aire frío, por ejemplo. Frío, todo. Cuando has dicho lo del frío me he acordado de Aire frío. En las montañas de la locura, claro, o sea, casi todos sus escenarios más sobrecogedores siempre hay humedad, frío, todo eso que a él le molestaba profundamente a su naturaleza fisiológica. Y el problema es que tenía una madre bastante controladora, en el sentido de que le tenía como en una burbuja. Además, la madre procedía de una, no vamos a decir aristocracia, pero sí una burguesía alta, aunque luego se vino a menos, porque Lovecraft murió en la más absoluta miseria. Y claro, le educaron de una forma muy conservadora, por así decirlo. Él se pensaba que era un caballero inglés, era muy dado a considerarse más inglés que americano, aunque luego a lo largo de su vida, ya cuando se relaciona más con el exterior, con amigos a través de cartas y a través de contacto personal, pues se abre más al mundo moderno y acepta más unas ideologías más cercanas al socialismo que al conservadurismo que tenía tan rancio en su primera época. Pero bueno, yo creo que nos pasa a todos. Al principio de nuestra vida podemos abrazar una ideología y según va cambiando la vida vas yendo hacia un lado y hacia otro. Hay gente que va hacia el lado conservador y hay gente que va hacia el otro lado, justamente. O sea, depende de cómo te trate la vida. En el caso de Lovecraft fue una conversión de lo más conservador hacia un poquito menos de conservador, dentro de que él no podía salir tampoco de su propia naturaleza. Uh-huh. Me llama la atención que, siendo tan conocido y habiéndose estudiado a fondo la personalidad de Lovecraft, hay un par de biografías que analizan a fondo toda su correspondencia que mantuvo durante décadas con otros autores, con sus amigos del círculo de Lovecraft. Me llama la atención porque me da la impresión de que, pese a todo lo que sabemos de él, es un autor que, posiblemente debido a que el éxito y el conocimiento que tiene la gente de los mitos y de la literatura de Lovecraft no proceda estrictamente de sus relatos, sino de... Luego hablaremos de ello, los juegos de rol, en fin, el impacto en la cultura popular. Es un autor muy conocido, pero a la vez también muy desconocido, muy mal interpretado, ¿no? Sí, vamos a ver, es que las biografías que hay de Lovecraft, yo puedo citar las tres que considero más importantes. Está por un lado la de Sprague de Khan, que a mí me parece una biografía un tanto perniciosa para la figura de Lovecraft, porque se basa sobre todo en hacerle parecer un ghoul, un personaje de sus propios mitos. Luego está la de Josip, que para mí es la mejor, porque hace una visión más humana de Lovecraft. Vamos, no niega su racismo no estaba ahí, pero sí niega que luego era un personaje muy contradictorio, porque luego tenía amigos de todo tipo y de toda condición, y él siempre ha sido describido por esos amigos como una persona sumamente humana, sumamente amistosa, con lo cual era un personaje un tanto contradictorio. Le gustaba caminar por las noches solo y luego, sin embargo, en las fiestas y en los saraos con sus amigos era el alma del lugar. O sea,
lo que viene siendo un ser humano lleno de contradicciones, yo creo que marcadas por esa educación que tuvo de su familia y por esa concepción que tenía del mundo, que le resultaba muy, muy agobiante y que se sentía, en realidad siempre se sintió él como un fracasado dentro del mundo. No llegó a publicar ningún libro, que era su gran sueño, solo relatos en revistas de género pulp. Entonces hay que tener en cuenta que Lovecraft era un personaje muy, muy contradictorio. Como digo, la de Joseph me parece más acertada, sobre todo porque se enfoca más en el lado literario que mira, Lovecraft no hacía bien el amor en la cama a su mujer, mira, Lovecraft odiaba esto, mira, Lovecraft, a ver, me estás hablando de un personaje literario, prefiero que te centres en lo literario, aunque tenga que ver luego su vida dentro de los mitos, pero céntrate en lo demás. Y luego está, que a mí me gustó gratamente, una que publicó Gasmas, una editorial española, que es H.P. Lovecraft, El caminante de Providence, escrita por Roberto García Álvarez, que yo creo que merece la pena. Está muy bien documentada. Es muy reciente. Es muy reciente y la verdad es que está muy bien. Todas ellas es verdad que se basan mucho también en el estudio de las cartas de Lovecraft, que era un tío que escribió, pues yo que sé, como 100.000 cartas, una barbaridad de cartas. Es como si un señor hoy en día está en Facebook, venga, dale, y todo el día en Facebook metido, dándole al Twitter, y pues Lovecraft lo que hacía en aquel entonces era escribir muchas cartas. Pero es que sus cartas cada una tiene que ver con un tema, o sea, con Clarkston Smith hablaba más de poesía, de esculturas, con Robert E. Howard hablaba más de mitología antigua, del Imperio Romano, con otros autores hablaba de política, de su concepción política, o sea, era un personaje muy diverso. Y yo creo que lo justo es estudiarle en su diversidad y en su complejidad. Y aún así, pues oye, si luego le juzgas como mala persona, pues sin conocerle, creo que es un error. Pero incluso literariamente ha sido malinterpretado. Malinterpretado en el sentido de que mucha gente que acude a sus relatos pensando que va a encontrar una cosa, luego resulta que se encuentra otra, ¿no? A ver, el problema de Lovecraft, yo fíjate que yo amo a Lovecraft, es mi autor de literatura de terror favorito, o sea, con eso te lo digo todo. Y aparte soy librera, o sea, encargada de recomendar libros a la gente. Es lo que hago desde hace más de 25 años. Y sin embargo, yo, cuando me llega alguien y me pregunta, oye, recomiéndame algo de literatura de terror que me guste, nunca recomiendo a Lovecraft, porque Lovecraft es un autor complicado. O te gusta mucho o no te gusta nada. Y creo que para acercarse a Lovecraft, primero hay que acercarse por otros autores. Me parece muy bien empezar por los mitos de Cthulhu, que además tiene una introducción, como tú mismo has dicho, muy buena, de Rafael Llopis. Me parece una elección perfecta, porque además vas conociendo otros autores, otros estilos, y te puede incluso gustar más a alguien que Lovecraft. Eso ahí, cuestión de gustos, yo no me meto. Yo particularmente tengo devoción por Robert Bloch. Esto es una cosa que tengo con yo Robert Bloch. Por Lord Dunsany, pero bueno, cada uno de su palo. Cada uno de lo suyo, cada uno de su palo. Y también amo mucho a Clarkston Smith. Para mí, el estilo literario que tenía Clarkston Smith era superior literariamente, que no lo digo de la concepción y de la imaginación, a Lovecraft. O sea, Lovecraft es verdad que tiene también un estilo muy recargado, muy ampuloso, que nos puede echar para atrás, ¿vale? Y que muchas veces le han valido críticas de es que Lovecraft no escribe bien. O sea, porque es muy excesivo, sí. muy florido, muy adornado, ¿no es verdad? Sí. Pero tú no estás de acuerdo. A ver, yo no estoy de acuerdo. A ver, vamos a poner el tema sobre la mesa. Vamos a poner el tema sobre la mesa. ¿Escribe bien Lovecraft o no? A ver, personalmente no puedo decir a nivel literario que escriba bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una de las características fundamentales de la literatura de Lovecraft, de todo lo que nos cuenta, de que está presente en todos sus relatos, pertenezcan al ciclo de Cthulhu o no, es la atmósfera. Lovecraft tiene una atmósfera que básicamente no la tiene ningún autor. Es verdad que luego la han imitado un montón después de él, pero claro, tú puedes imitar el estilo, pero conseguir que el estilo encaje con la inventiva y que encima me estés contando algo mínimamente novedoso es bastante complicado. La atmósfera de Lovecraft supone que casi todos sus personajes, por no decir todos, están en primera persona. El narrador es una voz en primera persona. Y entonces el lector acepta coger de la mano a ese narrador e irse con él a ese viaje a los infiernos, al descenso, que desde la primera frase nos va diciendo que va a terminar fatal. No nos dice cómo termina, porque los finales de Lovecraft siempre tienen algo que sorprenden, pero nos dice que va a terminar fatal. Y tú te coges de la mano con el señor y te vas. Lovecraft no es un autor de descripciones, es un autor de creación de atmósfera. Para crear la atmósfera, Lovecraft se valía de todos esos adjetivos ominosos, recargados, incluso arcaicos para la época en la que escribía,
Y eso funciona muy bien en ese tipo de literatura. Yo no me imagino a Lovecraft escribiendo de otra forma para crear esa atmósfera. Igual que no me imagino a Stephen King escribiendo con esa atmósfera. Y de que conste que Stephen King tiene un cuento de Bernie's Mysteries basado en, que es una maravilla de cuento, basado en Lovecraft, porque fue uno de los grandes autores que le influyó. Pero yo no me lo imagino ya de otra manera. No puedo decir que escriba bien literariamente, o sea, prefiero la prosa de Clarkson Smith, como te he dicho, de sus contemporáneos. Prefiero a Lord Dunsany, de sus autores favoritos. Prefiero a muchos otros. Pero es que no le pega a otra cosa. No le pega a otra cosa. ¿Cuál crees que es un poco ateniéndonos a esto, cuál piensas que son las obras clave de Lovecraft? Que, como bien has dicho, solo tiene una novela corta, En las montañas de la locura, y luego un montón de cuentos. Bueno, un montón, pero tampoco tantísimos. Unos cuantos cuentos. A ver, tiene como 70 relatos si no hablamos de las colaboraciones. De esos 70 relatos me imagino que la mayoría de la gente pensará, todos son de los mitos. Pues no. Solo se pueden considerar de los mitos 12, 13. Y yo mantengo mis distancias respecto a esos 12 y 13 que eran los que decía Derlet que eran propiamente de los mitos. Es verdad que luego hay relatos donde hay elementos que se pueden considerar que pertenecen al ciclo de Chulu, pero estamos hablando de que el señor escribió como 70 relatos y solo unos 10 son de los mitos. ¿Por qué? Porque hay 3 etapas en la literatura de Lovecraft. Una primera que son los cuentos más macabros o más góticos, si quieres verlos, más influenciados por Poe, que era uno de sus autores favoritos, que esta etapa, digamos, que va hasta 1920. Luego la segunda etapa es una etapa más del ciclo de los sueños, más onírico, influido por Lord Dunsany, que era otro de sus fetiches como autor, que esta etapa va desde 1900... Bueno, digamos que termina en 1925. Y luego la última etapa, que es la que todo el mundo piensa que es solo Lovecraft y Lovecraft solo escribió eso, que es la del ciclo de Lovecraft, que empieza en 1925 hasta 1935. Si quieres que te diga un relato de cada una de estas etapas, pues a ver, yo de la primera creo que el extraño es el más característico, ¿vale? De esa etapa, o incluso el grabado en la casa con ese viejo enfermizo y ese grabado caníbal. Bueno, caníbal el grabado no, pero sí la escena en sí. Si quieres que te diga un relato más de la época de Dunsany personalmente, ¿vale? Porque hay muchos, pero a mí el que me encantó cuando lo leí son Los gatos de Ultar, porque soy muy de gatos también, sí. Entonces me parece fascinante. Es verdad que está el ciclo de Randall Carter, que es todo un viaje onírico maravilloso, pero es que Los gatos de Ultar para mí siempre serán Los gatos de Ultar. No puedo negarlo. Y luego, de la última etapa... Es un relato, además, perdona, Los gatos de Ultar, que a mí me parece muy moderno. La forma de contar las cosas parece terror contemporáneo. Sí, porque además se sale un poco del estilo de Lovecraft, no es tan ampuloso ni tan recargado como otros. Es como una fábula que puedas encontrar en Las mil y una noche, que él también era gran admirador de Las mil y una noche, o en algún compendio así de cuentos mitológicos. O sea, incluso tiene una estructura casi de cuento infantil. Hombre, el final no lo es. No voy a decir cuál, porque lo mismo hay gente que no la ha leído, no lo es, pero sí que tiene una estructura de fábula, de cuento, quizá también por eso me gusta especialmente, porque también soy muy admiradora de la literatura infantil y juvenil, tengo alma de niña todavía. Y luego si tengo que decirte algo de algún relato favorito del ciclo de Chulu, bueno, la verdad es que ahí están mis favoritos porque enlazan mucho con la ciencia ficción. Entonces, me gusta mucho En las montañas de la locura, me gusta mucho En la noche de los tiempos o La sombra fuera del tiempo, depende de la traducción. Me gusta mucho El que susurra en la oscuridad. Es que ahí está muy claro la concepción, la creación del terror cósmico. Yo prefiero pensar en Lovecraft como el creador del terror cósmico antes de pensar en Lovecraft como el creador de los mitos de Chulu, que no me gusta llamarlos mitos porque eso es un término que se inventó Derlo, y me gusta llamarlo más bien ciclo de Chulu. Porque una de las cosas buenísimas que tiene Lovecraft, otra de las características importantes y que hacen que su literatura sea la literatura de un genio y que rompa totalmente con la literatura de terror que hasta ese momento se hacía, es la hibridación, la mezcla de subgéneros dentro del género. Tiene dos hibridaciones muy claras Lovecraft. Tiene la hibridación del terror con la ciencia ficción,
que es lo que degenera en el terror cósmico del que te hablaba, y luego la hibridación del terror con la fantasía, que son los ciclos oníricos, los ciclos de los sueños. Esa es una de las características que más te puede gustar y que yo creo que más consigue también ese no poder dejar de leerlo. Yo es que soy también una autora que como autora y como lectora me gusta mucho hibridar, me gusta mucho la mezcla de los géneros no realistas, porque creo que es donde nace la originalidad y donde se crean nuevos mundos. Uh-huh. ¿Crees que si Lovecraft hubiera seguido vivo, podríamos hablar de nuevas etapas? ¿Hacia dónde se dirigía su literatura? A mí me hubiera gustado realmente que hubiera vivido más, ya solo porque el pobre señor no tuvo una vida demasiado larga ni demasiado holgada en el terreno económico, sino porque viera su sueño cumplido, que es publicar libros. Cuando él se muere, August Derleth, que desde luego no le hizo mucho bien con la creación de los mitos de Chulu a la figura de Lovecraft, pero hay que aplaudirle 1000 veces por haber sido el gran difusor de la obra de Lovecraft. Él crea Arkham House, la mítica editorial, para difundir, entre otras, y sobre todo principalmente la obra de Lovecraft. Y es a partir de ese germen, cuando ya en los años, sobre todo en los años 60, cuando ya Lovecraft pues impacta en todas las facetas de la cultura popular, no solo la literatura, sino los cómics, después vendrán los videojuegos, después vendrá el cine. Entonces a mí me hubiera gustado que viviera más para que viera ese sueño cumplido de, no ya tanto, yo creo que le hubiera agobiado el tema de, ay, me he hecho famoso. Yo creo que él no hubiera sido muy amigo de eso, pero sí que viera su sueño cumplido de ser un escritor con libros en el mercado. Eso me hubiera gustado. Y también me hubiera gustado ver qué impacto hubiera causado en él la Segunda Guerra Mundial, porque ideológicamente, como te digo, al final de su vida estaba tendiendo hacia un socialismo, estaba un poco abandonando ese... No voy a decir que no fuera racista, pero estaba abandonando un poco esa percepción tan cerrada que tenía del mundo él y tan estancada. Y me hubiera gustado que hubiera visto la Segunda Guerra Mundial y fenómenos y conflictos que vinieron después para ver realmente... Yo creo que hubiera terminado escribiendo ciencia ficción pura, sinceramente. Creo que hubiera abandonado totalmente el terror. Seguiría ahí con elementos ominosos, pero yo creo que hubiera hecho como autores de su círculo, como el propio Henry Kuttner, y hubiera escrito ciencia ficción. Pues hablemos también un poco de los mitos. Has contado un poco cómo fue la génesis. Fue un poco Derleth el que puso orden. De hecho, creo que entre los fans de Lovecraft de línea dura, por así decirlo, pues Derleth no es demasiado apreciado, precisamente por esto que dices, porque como que simplificó, ¿no? Sí, ¿Qué diferencias hay entre el ciclo de Chulu de Lovecraft y los mitos, que es lo que se convirtió luego? A ver, porque, bueno, ponnos también un poco en antecedentes sobre qué lo componen, la cosmología esta que... Sí, a ver, la historia que relata los mitos de Chulu o el ciclo de Chulu, como lo quieras denominar, nos cuenta que hace muchísimos años, antes de que el hombre habitara la Tierra, habitaban unos seres del espacio exterior, unos extraterrestres. Esos seres son muy poderosos, pero sobre todo es importante que no se rigen por nuestras leyes físicas. Tienen otras leyes que son capaces de atravesar el espacio-tiempo. Como ves, hay elementos puros de la ciencia ficción en esa historia, porque están las razas alienígenas, están también los viajes en el tiempo y están también los viajes a otras dimensiones. Lovecraft era un señor que, aunque por desgracia no pudo ir a la universidad, entre otras cosas por sus problemas enfermizos y por su poca sociabilización, por así decirlo, era un señor muy docto y muy leído. Entonces él estaba siempre al tanto de los grandes avances de la ciencia y de la tecnología. Él conocía, por ejemplo, las primeras charlas de Einstein sobre la teoría de la relatividad y demás. Le daban bastante miedo. De hecho, luego en cuentos suyos como El sueño de la casa de la bruja puedes ver el tema de cómo usa las matemáticas, digamos, para acceder a otras dimensiones, que sería hilando hilos un poco multiversos de la física cuántica que adelantó ya Einstein. Entonces, como ves, en los mitos de Chulu sobre todo está presente el tema de la ciencia y la tecnología, un poco también
con miedo hacia ella. Porque estamos hablando de principios del siglo XX, ¿vale? De los años 50. Claro. Cuando... Entonces, el hombre siente un odio hacia la ciencia y la tecnología, porque ay madre, todo lo que nos están descubriendo, pero esto puede traer algo malo. No sabemos todavía qué nos vamos a enfrentar. Y eso que Lovecraft no vivió la Segunda Guerra Mundial, como te decía, con luego la bomba atómica. Entonces está un poco ahí en terreno de ¿qué va a pasar? Luego en los relatos pertenecientes a los mitos de Cthulhu, de Lovecraft, vemos claramente, además, que hay dos saberes enfrentados y a su vez que a veces van juntos, pero aún así no consiguen vencer al mal, que es el saber científico, el típico hombre de ciencias, matemático, investigador de la Universidad Miskatonic, que se mete ahí y que parece que va a intentar enfrentarse a ese mal, que es un mal, por supuesto, ancestral, súper primigenio. Y luego está el saber popular, el hombre de leyendas, que te cuenta, no, pues en este sitio parece que tal, y ni siquiera ni el hombre del siglo de antes del siglo XIX, el que estaba más enlazado con lo sobrenatural, ni el hombre del siglo XX, que acaba de nacer como científico y como tecnológico, consigue vencer a esas criaturas que vienen del espacio. No las consigues descifrar, son totalmente desconocidas. Esa es la concepción que tiene Lovecraft de su creación. Luego hay que tener en cuenta, pues eso, que él no lo hizo tampoco con un modelo sistemático, estructurado, donde aquí están unos dioses buenos y aquí están unos dioses malos. Él no los consideraba realmente dioses, sino razas extraterrestres que no sabemos explicar. Sus poderes nos pueden parecer los de una divinidad, pero no son exactamente eso. Llega Derleth y esa cosmogonía que la tenía dispersa Lovecraft, que tenía incluso datos confusos, lo sistematiza todo, y Derleth, desde su visión, que a diferencia de Lovecraft, él no era ateo, él no era un materialista en cuanto a lo filosófico, nos vuelve a retroceder a lo sobrenatural. Nos habla de que existe el bien y el mal, unos dioses buenos, que son los antiguos o arquetípicos, y unos dioses malos, que son los primigenios. Nos habla de elementos que pueden ayudarnos en esa lucha maniquea del bien contra el mal, como el sello sagrado y demás. Todo eso no lo concibió Lovecraft. Lovecraft es verdad que concibió aparatos más cerca de la tecnología extraterrestre, como pueda ser ese cilindro en el que se guardaban mentes humanas y se llevaban a otro lado en el espacio y tiempo. Pero Derleth retrocede un poco la literatura, por eso a mí personalmente ese lado de Derleth no me gusta, porque claro, a mí lo que me gusta es el terror cósmico que ha creado Lovecraft, no ese retroceso hacia la literatura de terror más cercana a lo sobrenatural que había en el siglo XIX, que como bien dice Rafael Llopis en su ensayo Historia Natural del Cuento de Miedo, que es una maravilla también, en el siglo XX el lector de terror ya no podía solo vivir de lo sobrenatural. Por eso Lovecraft, con su creación del terror cósmico, supuso tanta revolución en la literatura de terror y ha tenido tantas influencias en la cultura popular, no solo literatura. Uh-huh. ¿Crees que hay alguno de los muchos seguidores de Lovecraft? Porque bueno, el círculo de Lovecraft, hemos mencionado a un montón de ellos, pues continuaron muchos... de forma casi centrada en continuar a Lovecraft, como es el caso de Derleth. Otros pues hacían pequeños picoteos, pero iban por su lado. Pero ¿crees que alguno supo entender esta visión original de Lovecraft en vez de dejarse llevar por este rollo tan maniqueo de Derleth? ¿Qué autores crees que son los grandes herederos de Lovecraft? De su época contemporánea, yo creo que Frank Bernard Long, que luego tiró hacia la ciencia ficción, lo veía también como Lovecraft, y Henry Kuttner, que también tiró hacia la ciencia ficción, igual. Por desgracia, Robert E. Howard muere antes que Lovecraft, se suicida, y Clara Stone Smith dejó de escribir y luego se dedicó a sus manualidades, por así decirlo, a sus esculturas y a sus poemas, y de todas maneras la literatura de Clara Stone Smith se enfoca más hacia la fantasía, aunque sea una fantasía oscura, que hacia el terror o hacia la ciencia ficción. Yo creo que de la época contemporánea de Lovecraft, Frank Bernard Long y Henry Kuttner sí que estaban más en la liga del ciclo de Cthulhu, más que los mitos de Cthulhu, que luego es lo que abraza Derleth.
de la época posterior, justamente ya después, con la muerte de Lovecraft y cuando a partir de los años 50, 60 empieza a ser conocido, yo creo que Ramsey Campbell en sus inicios también enfoca así los cuentos que hace de los mitos de Chulu, por decir que pertenecen a este subgénero, porque ya es que es un subgénero casi. Brian Lumley yo creo que es más tirando a Derleth, a mí no me gusta especialmente. Prefiero pensar en Thomas Ligotti, que es más actual. Yo creo que lo hace mejor en el sentido del espíritu Lovecraftiano que más me gusta a mí, ¿vale? Sí. Que no tiene por qué ser el perfecto, pero sí que es verdad que yo prefiero, como te decía antes, el terror cósmico más cercano a la ciencia ficción que el terror que propone Derleth con 4 aparatos y hablando mucho del Necronomicon, porque Derleth habló más del Necronomicon que Lovecraft, como te puedes imaginar, que está más vinculado a lo sobrenatural, a los demonios, las brujas y demás. Hablábamos antes, hace un rato estábamos hablando de que tiene fama de inadaptable a otros medios, Lovecraft, y de hecho me has dicho que tú pues que no eres la típica fan de Lovecraft que sigue exhaustivamente cada adaptación y tal, para nada. Pero bueno, ¿quién crees que ha hecho un buen trabajo a la hora de esa cosa tan complicada que es traducir la atmósfera de Lovecraft a imágenes en películas? Sí, si hablamos de cine, lo más curioso es que Lovecraft, lo mejor que hay del espíritu de Lovecraft, por así decirlo, es fuera de adaptaciones que no son oficialmente adaptaciones de Lovecraft, que no te lo pone en letras grandes en la portada de la película, vamos, en el cartel de la película, ni te lo anuncian como tal su director meses antes. O sea, yo la primera película que me causó ese mismo terror cósmico que me causa Lovecraft es una película que, por supuesto, luego se ha analizado y sigue que mucha gente la cataloga de terror cósmico, pero al inicio esa película no tenía esa categoría, que es Alien, el octavo pasajero. Yo la primera vez que vi Alien, el octavo pasajero, aparte de que como era muy pequeña me dio un miedo terrible, no hacía más que pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, me sentía como un personaje de Lovecraft. Yo sabía que estaba pasando algo terrorífico desde el principio, algo muy malo, pero no sabía cómo iba a terminar. Estaba totalmente sobrecogida por la atmósfera que creaba, porque en realidad en la primera tampoco vemos mucho al monstruo, o sea, ni sabemos siquiera si es un monstruo o qué es. O sea, en la primera película de Alien fue la que me causó más esa sensación que me da la literatura de Lovecraft, de atmósfera. Además, era muy realista dentro de que me estaban contando una cosa de ciencia ficción. No era como las películas de los 50, que yo las quiero mucho de ciencia ficción, pero es que te muestran tantas imágenes absurdas de monstruos de goma que pierden un poco ese realismo. Estaba sobre todo centrada en la atmósfera, como Lovecraft, y con elementos de la estética de Giger que eran maravillosos, que lo hacían todavía el universo más realista. Y entonces fue la primera. Y luego reconozco que me gusta mucho una película que es un poco de culto, pero no es recordada por mucha gente, que es En la boca del miedo. En la boca del miedo, con Sam Neill ahí volviéndose loco paulatinamente, que igual tú sabes que hay un horror oculto, un horror maldito y ancestral con el que no va a poder hacer nada, no va a poder rebelarse, tiene que enfrentarse a su destino, que es espantoso. Es tremendamente Lovecraftiana esa película. Además tiene prácticamente el último tercio de la película es Sam Neill volviéndose loco, que es algo muy Lovecraftiano. Toda la parte final en la que está como en una celda acolchada, sí, escribiendo insignias y tal, todo eso es muy Lovecraft. De hecho, John Carpenter también dirigió otra película que mucha gente, al igual que pasa con Alien, pues se ha vinculado a Lovecraft, aunque no lo adapte de forma oficial, que es La Cosa, que tiene muchos elementos de En la boca del miedo, o sea, En la boca del miedo, en las montañas de la locura, y demás, toda la nieve, eso que hablábamos. ¿Y oficial no hay nada que te guste? La verdad es que es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Tengo ganas de ver esta última del El color que cayó del espacio,
Creo que puede estar bien. Sí. Lo que pasa es que el color que cayó del espacio, aunque hay gente que lo mete dentro del ciclo de Chulu, yo no lo considero del ciclo. Yo considero que es un cuentito de ciencia ficción, de un ser extraterrestre muy raro, pues como pueda ser el mismo ser extraterrestre de la cosa, que llega y causa el caos en esa región pueblerina donde cae. Y yo creo que es un relato que se puede adaptar muy bien al cine. Y de lo mejor que se puede adaptar de Lovecraft, porque no tiene tanto elemento de atmósfera como más elemento propio de la ciencia ficción, fuera del terror. Yo he tenido el privilegio de ver la película que dices, El color que cayó del espacio, en el Festival de Sitges, y sí que es verdad que siendo una película con sus elementos de Lovecraft y tal, es sobre todo una peli de invasiones extraterrestres estilo años 50, que es en lo que influyó el relato original, ¿no? Sí. Yo, por no dejar esto sin recomendar ninguna adaptación oficial, vale. A mí me gustaría decir que Reanimator, sin parecerse nada no se parece nada al relato. Siempre me gusta pensar, si Lovecraft hubiera visto esa película, hubiera quedado horrorizado, porque sí, seguramente. La violencia explícita, el sexo explícito eran cosas que no le gustaban nada, y hubiera quedado horrorizado. Pero, sin embargo, lo cierto es que parte de unos relatos que al propio Lovecraft no le gustaban demasiado, porque los consideraba como no tan... y que son satíricos, son relatos con mucho humor, que son los de Herbert West Reanimador. Sí, no tiene nada que ver con el ciclo de Chulu ni con ningún otro universo planteado por Lovecraft, con el ciclo onírico y demás. Es un poco más zombies, doctores locos, o sea, todo lo que nos gusta ver en una película desatada de género fantástico. Y sí, yo creo que sí, esa película la verdad que me gustó, pero la mantengo como alejada de Lovecraft, porque sé que a Lovecraft, como tú mismo dices, le hubiera horrorizado. De todas maneras, a Lovecraft le horrorizaban en general que las adaptaciones al cine de películas de terror. No me acuerdo si fue con Drácula o con Frankenstein, cuando fue a verla, que salió espantado. Es que no me acuerdo cuál de las dos, pero salió espantado el señor. O sea, le hubieran espantado todas. Sí, posiblemente. Bueno, sin embargo, aparte de esto, de las películas, el impacto de Lovecraft en la cultura popular ha ido mucho más allá de las películas. Todos tenemos en mente según qué juegos de rol. Para hablar de todo eso, pues tenemos a un invitado que, como siempre, al final de nuestro programa nos habla un poco de algún tema paralelo a lo que hemos estado tratando con anterioridad. Esta vez tenemos aquí a Jorge Luser, que nos va a hablar del impacto de Lovecraft en la cultura pop. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Pues nada, aquí esperando a que nos cuentes un poco ese impacto de Lovecraft. Bueno, pues yo os estaba escuchando un poco y bueno, esto de Derlet me ha parecido muy interesante, pero porque quizás es el que más ha influenciado, ¿no?, en la cultura pop más que el propio Lovecraft. No, en realidad empieza un poco a infiltrarse un poco el tema de los ciclos y la obra de Lovecraft un poco en los cómics. En los 50, en los cómics de AC, por ejemplo, empiezan a adaptar alguna historia, aunque no se hace de manera oficial. Luego ya pasa un poco a la siguiente fase de los cómics de terror, un poco los 70, que es en la era Warren, por así decirlo, que ahí ya sí que empieza Lovecraft a verse ya como autor para adaptar y para influenciar. Aquí en España teníamos algunos cómics de Warren que llegaron a ser Creepies y Eris, y tenían algunas adaptaciones como Necronomicon, que eran básicamente historias inventadas a partir de la obra de Lovecraft, y era en cómic, ¿no? Era diferente. Luego habéis hablado un poco de cine, también yo creo que es importante, aunque son también adaptaciones, la televisión. Es importante la siguiente serie que hizo después de Twilight Zone, Rod Sterling, en Night Gallery, tiene ya algunas adaptaciones de Lovecraft y hace que ese nombre ya salga un poquito de lo que son las páginas y empiece un poco a tomar fuerza y a tomar forma en otros medios más accesibles a la gente, y es donde empieza un poco, yo creo, a formarse un poco la burbuja de cultura pop Lovecraft que estamos viviendo ahora, a través de un poco del mundo que se crea en cuanto a música, en cuanto a juegos de rol, que empezarían un poco en los 80. En Dragones y Mazmorras había, en el primer juego, en 1981, había ya un módulo que estaba tratando ya mitos de Cthulhu con los que tú podías interactuar, tú podías luchar con esos monstruos, ¿no?, que nos han contado estas historias. Entonces,
Esto se convirtió directamente en la llamada de Cthulhu en el 81 porque dijeron, oye, nosotros ya tenemos aquí los derechos comprados para hacer esto, y ese módulo desapareció de Dragones y Mazmorras. Por eso en Dragones y Mazmorras no hay una referencia directamente a los nombres de Lovecraft, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el papel de los juegos de rol ha ido incrementando un poco ese universo, que me gusta a mí llamarlo universo compartido de Lovecraft, fuera ya del cine, fuera de la literatura, que es algo que la gente que le gusta jugar se ha ido metiendo un poco, también con el cómic ahí acompañando, y ya pues si nos metemos en el tema de, pues eso, de la música, el heavy metal, ¿no? El black metal, hay grupos que tienen el nombre de dioses, ¿no? Se mezcla un poquito con la cultura esta de Satanic Panic, ¿no? De adorar y de estar un poco en contra a raíz de lo establecido, a raíz de adorar al diablo, o pues adorar también a los cultos. Sí, que no saben nunca hasta qué punto es de broma o es en serio. Un poco igual que el satanismo de los grupos heavy, ¿no? Que no sabes. Exactamente, no sabes que pues algunos sí que van un poco, se lo toman muy en serio, están tan metidos en los cultos y los mitos y los ciclos que al final se lo acaban creyendo. Luego ya están los más eruditos, que son, por ejemplo, Metallica, que ponen sus canciones como la misma de Cthulhu y alguna otra referencia también bueno, es que suelen meter muchas cosas de cultura pop, de cine de terror, porque el guitarrista es muy fan de todo lo que es el terror. Y bueno, pues llegamos un poco a un estado en el que en los 90 y demás, estos juegos de rol ya se hacen virales, no porque no existía la viralidad, pero sí que se constituyen ya su propio mundo, ¿no? Y los propios juegos tienen ya sus libros de monstruos, muy importantes, los libros de monstruos que te comprabas para saber qué monstruos habían los, ¿no? Que te vienen con, y ya desarrollan un poco el juego a raíz de lo que son las dinámicas de un relato de Lovecraft normal, pues cómo vas descubriendo, cómo vas volviéndote loco, y está incluido en la manera de jugar, ¿no? Tú te vas volviendo loco, hagas lo que hagas en el juego, tú te vas a volver loco. No hay otra. Y es muy probable que tu personaje muera y que ese personaje que te has hecho y te has currado y que tienes desde hace 30 partidas se vaya a la mierda. Porque el objetivo nunca se sabe cuál es y nunca se sabe si vas a lograrlo. Es lo bueno que tiene este tipo de juegos. Y esto se ha impregnado, esta manera de desarrollar el juego, se ha impregnado ya en los juegos de rol directamente. Empezando por Alone in the Dark, que no es una adaptación canónica, o Dark Seed, que empieza en los 90, ya tienes ese descubrimiento a base de aventura gráfica, que esto ha ido evolucionando, pues algunos con un poco más de acción o un poquito menos de monstruos de ver o no ver, a lo que son la llamada de Cthulhu, a lo que es Bloodborne y a lo que son pues los juegos también ahora de mesa, ¿no? que están muy basados también en estas mansiones de la locura, por ejemplo, sigue ese mismo canon de ir perdiendo puntos de cordura, ¿no? Y bueno, pues luego Lovecraft, todo esto ha ayudado a que se haya convertido, pues eso, como un universo compartido para un montón de gente que ni siquiera tiene por qué jugar, ¿no? En los cómics vuelve a entrar Lovecraft, muy importante, con por ejemplo Mike Mignola en Hellboy, Alan Moore y su Necronomicon, ahora la obra de Providence que había un poco recopilado ya todo lo que él considera que tiene Lovecraft que decirse, como reinterpretarlo y hacerlo, darle su dote de erudición y dar sus notas y completarlo. Es una obra, pues son 10 números o así. Está recopilado en 3 tomos, o sea que son 10 o 12 números. Sí, sí. Es una recopilación un poco completa y unitaria de lo que él considera que son los mitos o cómo interpreta a Lovecraft, o la parte por lo menos de dioses y demás. Luego, aparte de todo esto, es muy interesante, bueno, cómics canónicos que hay 20.000 adaptaciones de Lovecraft, 20.000 antologías. Yo creo que las mejores de las últimas que han salido son una que ha editado Norma, una antología de Lovecraft, está muy bien, de varios autores. Y a mí la que me gusta más especialmente es la de Eric Krieg, que sacó La Cúpula, que es espectacular. Es en blanco y negro, pero es una antología interesantísima por cómo los adapta y por el dibujo, que es para volverlos a ver una y otra vez.
Y luego, pues bueno, aparte de todo esto de cómics, es que a mí me encanta el concepto de que Lovecraft y sus monstruos, sobre todo Cthulhu, se haya integrado en la cultura pop como se ha integrado a nivel meme, a nivel convertir a Cthulhu en presidente del gobierno, ¿no? Es el mal menor, ¿no? Vota el mal menor. Es como un icono un poco, vamos a decirlo esto, que suena un poco mal porque está ya un poco pasado, lo tenemos un poco superado, pero es un poco icono friki, ¿no? Es icono friki ya con su peluchito que se regala en Navidad, con su gorro de Papá Noel y demás. O sea, quiero decir, es algo que la gente conoce, que sabe lo que es, sabe dónde... Es como un poco, para decir un poco ramplona, pero como la camiseta de los Ramones de lo que es el terror, ¿no? Sí. O sea, te lo puedes encontrar en cualquier parte en H&M. Y no necesariamente todo el mundo que la lleva sabe lo que son los Ramones. Ni los ha escuchado. Claro, lo mismo que pasa con quien se compra el peluche o lo que sea. O la camiseta de Superman. Claro. Bueno, también esto empezó un poco también a finales de los 90 y 2000 con los muñecos de Todd McFarlane y demás, que empezaba a sacar un poco cosas de cultura pop y las integraba en un muñeco, ¿no? Y un muñeco es lo que significaba que es algo, ¿no? Es un tótem, ¿no? Y ver un muñeco del propio Cthulhu tiene además doble rasero porque en realidad todo empieza con una figura. Así que bueno, yo creo que es eso, visionar todo lo que es Lovecraft ahora en la cultura pop es un poco imposible, pero saber que está impregnado de esa manera, y es una pena pues que esto el cine no lo vea y diga, vamos a ver si es que aquí hay un público, por lo menos para series o algo así, ¿no? Que hagan algo echando ya los millones que necesita visualizar un profundo. Bueno, muy bien, pues nada, para terminar, como siempre, vamos a hacer aquí a nuestros invitados una pequeña pregunta que sirva un poco de conclusión. ¿Cuál creéis que es el auténtico legado, el auténtico impacto de Lovecraft en la cultura del terror, en la cultura popular? ¿Jorge? Yo, pues a mí me parece que es muy importante la manera en la que están narradas los relatos, ¿no? Ya más allá de los monstruos y de todas las conexiones con la ciencia ficción, a mí me parece muy importante cómo está contado dentro de lo que encuentra un personaje. Claro que no lo inventó Lovecraft, pero sí que lo utilizó tanto que al final lo codificó, ¿no? Y yo creo que sacar la historia de un diario de alguien que tu primo ha muerto y vas y esto te lo cuenta otra persona porque te lo ha contado, ¿no? Esa matriosca de relatos dentro del relato creo que crea terror por sí mismo. O sea, es una manera de construir terror ya de por sí. Sí, yo coincido con él, sobre todo que eso lo hace más realista el terror. Que claro, una cosa importante que la gente no puede llegar a pensar es que cuando tú escribes sobre géneros no realistas tienes que hacerlo realista, tienes que el lector se lo crea, y Lovecraft es un maestro en eso, usando esa técnica, como bien ha dicho él, y también usando elementos propios que ya habían usado otros autores, como son los libros mágicos, como son los lugares malditos, ese triángulo que tenía de Arkham, Innsmouth y Dunwich, pero esos elementos que él hizo creaciones propias también los acompaña con lugares reales y con libros malditos reales, con lo cual hay una sensación ahí de realismo que te hace que meterte de la cabeza hasta los pies con el protagonista y, como decía antes, recorrer con él el viaje hacia el infierno, la atmósfera. Es que la hibridación de ciencia ficción, terror, fantasía, lo tiene todo. Lovecraft, sinceramente, yo sé que hay gente que no le gusta, pero es que a mí me apasiona. Muy bien, bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Nos gustaría que nos dejarais, como siempre, vuestros comentarios, que nos contarais cuáles son vuestras cosas favoritas de Lovecraft, que creéis que hemos acertado en el análisis o no. Y mientras tanto, pues nada, me despido de Jorge, Begoña, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, pues recordad que nos podéis ver en YouTube, en eBooks, en Spotify, en iTunes, todos los sitios habituales, y nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel.